La Confederación Europea de Sindicatos estimó que alrededor de 10.000 personas en Europa mueren cada año por muertes relacionadas con el estrés. Tiene que ver con desarrollo de enfermedades, ¿sí? Aceleradas, digamos, por el estrés, problemas coronarios, por ejemplo, hasta suicidios también. Y también por muertes accidentales, por accidentes laborales, accidentes en la calle, etcétera. Y esto coincide con otros informes, por ejemplo, una encuesta que hizo Gallup, la empresa líder en encuestas en el mundo, que mostraba que los niveles de estrés hoy por hoy son récord en todo el mundo, así que en todos lados la gente siente esa presión del trabajo, esa exigencia y ese agotamiento, ¿no? Vamos a hablar ahora con Luis Verdiñas, que es experto en gestión de estrés, inteligencia emocional y neurocomunicación intergeneracional. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Saludos para vos, para tu equipo y para todos los oyentes. Bien, muchas gracias. Bueno, Luis, cuéntenos cómo ve la situación respecto del estrés, por lo menos acá en nuestra sociedad. Bueno, primero te voy a alargar una frase para que lo usemos de soporte. El estrés no lo vas a ver figurar en ningún certificado de defunción. Pero convengamos que cuando se te parte el corazón por un infarto, o reventamos por burnout, o alguien se está quitando la vida, detrás de eso seguramente que hay un episodio de distrés. Déjame llamarlo distrés porque no quiero enquistar el estrés como algo negativo. Sin estrés un ser humano no está vivo. El estrés no es ni malo ni bueno, o es las dos cosas al mismo tiempo. Porque el estrés no es nada más que la reacción del organismo a una determinada denuncia en un determinado momento. Con lo cual, además, tenemos que considerar una cosa. No existen situaciones estresantes. Existimos seres humanos que nos estresamos frente a determinadas situaciones. Convengamos que vos, Pablo, podés estresarte frente a una situación que a mí no me afecta. Con lo cual, la misma situación no estresa a todas las personas. Pero sí podemos decir que es la pandemia silenciosa de esta época. Y lo más gracioso de todo, provocada por nosotros mismos. Claro. Somos nosotros los que provocamos todas las condiciones necesarias para que nosotros mismos nos estresemos. Pensá vos que en términos de la neurología del ser humano y de nuestros pensamientos, la mayor parte de los agentes que el ser humano reconoce como situaciones que le estresan son pensamientos sobre situaciones que jamás ocurren, el 85%. Ajá. O sea, nos imaginamos o nos sugestionamos con situaciones que después no son tan graves o directamente ni siquiera suceden. Claro, lo que ocurre es que como el cerebro, vamos a ponerlo en términos de muy sencillos para la audiencia, el cerebro se cree lo que yo le digo, claro. Más allá de que además se lo digo con mi propio cerebro, pero si ahora en este momento entra el dueño de la radio, que todos los días pasa y te saluda y te dice ¿qué haces, Pablito? ¿Cómo te va? Pasa con cara de enojado y no te mira. Sí. Y vos te empezás a maquinar. ¿Quién me habré mandado? ¿Qué macana me habré mandado? Y si me echa, y justo ahora que estoy por tener otro bebé, ¿en qué lío que estoy? Y empezás a... Bueno, el cerebro se lo cree todo esto, y toda la reacción neurobiológica, hormonal, en el sistema inmunológico, todo eso se produce como si el hecho estuviera ocurriendo. A las 2 horas te cruzaste con el director y pasa, te da un abrazo y te dice, hola Pablito, ¿qué haces? Disculpa, no te vi, no te saludé. Y claro, vos en ese momento te relajás, pero ¿quién te quita esas 2 horas que sufriste frente a la posibilidad de quedarte sin trabajo? Claro. Esto a los seres humanos le pasa cada 4 minutos. Sí, seguro. Es una exposición permanente. El tema es cómo manejarlo cada uno, ¿no? Te digo cómo manejarlo. Sí, no, que tenés que hacer... Sí. Ah. No, le iba a preguntar después para ir por orden. Quería seguir primero con las causas, dale, ¿no? Y después ir a cómo controlar esto. Del lado de las causas, entonces uno es el que se encuentra en una situación. Ahora, ¿qué es lo que hace que una determinada situación para una persona no sea tan grave y para otra sí genere una situación de distrés o de estrés? Pregunta brillante si las hay. El tipo de observador que vos sos distinto al que soy yo. ¿Correcto?
a vos pasa una persona por ahí, te dice tal cosa y a vos te ofende. Y otro lo mira, y no le da bolilla, no le afecta para nada. En realidad, en el mundo están reconocidos 3 biotipos de reacción al estrés, A, B y C. Para resumírtelo muy rápido y para la audiencia, el A es el tano calentón que explota, que por ahí realiza de un bobazo o de un aneurisma porque se bajó a trompearse en la calle, explota, tiene una gran ventaja, vomita todo lo que le está pasando, claro, lo expresa, golpea, es peligrosísimo, pero es el biotipo A. Te salteo el B. El C es el biotipo que hace implosión, que guarda todo para adentro. La persona que no se siente capaz de reaccionar, que se siente avasallada pero no lo dice, que va acumulando todo eso adentro de su organismo, lo cual es un volcán, el volcán Etna a punto de erupción en cualquier momento. Y el B es la persona que está entrenada como para poder afrontar los desafíos que le plantea la vida, haciendo trabajos específicos que le permiten observar la situación y reinterpretarla, si la podemos llamar de alguna manera, para que no le impacte de la manera que antes le impactaba. O sea, el B es un común punto de equilibrio, es alguien que está entrenado en inteligencia emocional para afrontar las situaciones de su propios niveles de estrés. Los otros dos son los otros dos extremos. ¿Es posible tener esa condición, digamos, de lidiar bien, de ser esta categorización B, digamos, de manera natural, si se quiere, o es sí o sí hay que pasar por algún tipo de entrenamiento? No, el que lo tiene natural nunca estuvo ni en A ni en B. Pero claro, por eso digo, hay personalidades. No vayas a pensar que el Dalai Lama nunca se calentó en la vida. No, por eso digo, claro. Pero lo sabe manejar, a eso voy, digo, pero lo sabe manejar naturalmente. Bueno, en ese caso sería apoyado por la religión, etcétera. Pero quiero decir que hay personalidades que evidentemente tienen de nacimiento, si se quiere, o de formación, un filtro mejor. Y hay otros que, claro, no se chocan contra el problema del estrés y caen en la reacción violenta o en tragarse todo, ¿no? Pero vayamos a un paso antes. Está muy bien el razonamiento que haces, pero vayamos a un pasito anterior. En principio, por el diseño neurobiológico de la especie humana, vos pensás que nosotros somos mamíferos gregarios, necesitamos vivir con otros, necesitamos la manada, somos cazadores, por eso tenemos los ojos adelante, y estamos permanentemente en estado de alerta. Cuando éramos hombres de las cavernas, no sabíamos cuánto íbamos a vivir, no sabíamos cuándo íbamos a comer. Fíjate que una de las cosas que nunca se recabrió en el cerebro humano es el hecho de que cuando ves comida comés. Sí. ¿Por qué? Porque cuando éramos cuaternarios no sabíamos cuándo volvíamos a comer, así que cuando comías todo lo que podías, ¿bien? Vos pensás que nosotros vivimos en estado de alerta. El estrés te produce 3 reacciones posibles. Cuando algo a vos te genera la posibilidad de que sea una amenaza, o huís, o luchás, o posiblemente te podés paralizar también. Entonces, ¿qué hace que el 85% de los pensamientos de una persona frente a una situación nueva sean, en principio, que le podríamos poner el signo de negativo? Que nuestro estado de alerta nos dice primero, flaco, evaluás si esto es o no es una amenaza antes de seguir adelante. Con lo cual, ya naturalmente nosotros venimos neurobiológicamente predispuestos para hacer frente a las amenazas. ¿Bien? No es que venimos predispuestos para el estado homeostático de equilibrio del estrés, donde estamos tranquilos y en situación de meditación. Pero tomando lo que dije al principio de la nota, quiero aclarar que el estrés tiene una parte que se llama eustrés. EU, prefijo latino que significa bueno, es la parte positiva del estrés. Es el estado en el que estás vos, Pablo, durante todo el tiempo que estás haciendo el programa de radio. No estás relajadito, tranquilo. Vos estás relajado hasta antes un rato de entrar al aire. Antes de entrar al aire te pones un poquito nervioso. Durante todo el aire estás en un estado de semitensión, alerta permanente, pero estás bien, estás de buen humor, estás llevando el programa adelante, todo sale fantástico, termina y sentís una tremenda satisfacción. Ese es un estrés positivo. Claro. Esa es la mejor versión de vos mismo
pero te sacó del equilibrio homeostático. Cuando alguna situación a mí me estresa, inmediatamente mi cuerpo se defiende con la reacción de lo que llama el sistema alostático, que es el que quiere equilibrar, reequilibrar el equilibrio que perdí por esa situación que me estresó. Entonces, lo natural nuestro es estresarnos. Ahora, tenés varias categorías. El EU3 es la positiva, la única positiva. Después tenés todas las demás. Tenés el bore-out, que es el estrés que se genera por inactividad, por anomia, porque no te sentís reconocido, porque no tenés propósito en la vida. Después tenés el distrés agudo, que es cuando vos vas por la calle, ves un accidente, o por ahí sufrís un pequeño accidente, en ese momento te estresás, pero a las 2 horas todas las reacciones del organismo se fueron y la bancaste bien. El otro es el distrés crónico, que es cuando ese estrés agudo se empieza a repetir. Te pasa una cosa, te pasa otra, te pasa otra, el organismo no llega a recuperar el equilibrio y ahí sí ya se te empiezan a afectar muchos valores en el organismo. Acordate que vos tenés 3 cerebros, el craneal, el cardíaco y el entérico, que está en el intestino delgado, conecta con el cerebro craneal a través del nervio vago y empieza a reaccionar el sistema inmunológico, empieza a reaccionar todo el factor cardíaco. Entonces, cuando vos no conseguís volver a normalizar en el punto de equilibrio homeostático las variables de tu organismo, y cuando estás por lograrlo te aparece otro bombazo, empezás a entrar en distrés crónico, que luego podría transformar. Hay otro que se llama trastorno por estrés postraumático, que es cuando vos sufriste una situación tremendamente estresante para vos y después no vinieron otras, pero cuando estás saliendo de esa, el factor que se llama resentimiento, no resentimiento de odio, resentimiento es re-sentimiento, volver a sentir. Tu cerebro vuelve a recordar todo lo que pasaste, y acordate lo que te dije hace un rato, tu cerebro se lo cree, que estás viviendo otra vez la situación, todas las variables de tu cuerpo se vuelven a adaptar a esa situación, y estás manteniendo el nivel de distrés agudo muy grande que tuviste en ese momento, repetido en el tiempo como trastorno de estrés postraumático. Y después al final está el famoso síndrome de burnout, que es el individuo quemado, cuando fundiste biela. Claro. Cuando ya no tenés capacidad de respuesta, te pones cínico, ahí vienen potenciales posibilidades de suicidio y ese tipo de cosas. Bueno, Luis, ahora sí, vayamos a la parte propositiva. ¿Qué podemos hacer para controlar, para canalizar ese estrés malo, digamos, y que no nos dañe en la salud? Tanto la persona que tiene esa reacción explosiva, así el Tano Calentón, como lo definió, o bien el que se absorbe todo y después se explota. Implosivo. Exacto. El pasivo implosivo. Bueno, que vayan tomando nota los oyentes. Sí. Número 1, hacer una listita de por lo menos las 8 o 10 cosas que vos permanentemente te das cuenta que te estresan. Sí. Por ejemplo, en una oficina, para un empleado puede ser, entra la jefa con el cual él no tiene onda y ya le cambió el día. No ocurre nada, pero es una cuestión de percepción energética. ¿Bien? O llega el domingo a la tarde y la gente la pasa muy mal, es uno de los días de mayores suicidios en el mundo, cuando empieza la depresión de, el lunes tengo que ir a trabajar a un lugar que no me gusta. Y todas las 6, 7 cosas que más vos tenés identificadas como que te generan estrés. Y después las tenemos que separar una por una, porque lo que tenemos que hacer es cambiar la conversación interior, nuestro pensamiento. Yo me llamo Luis, sería la conversación de Luisito adentro mío. ¿Qué estoy interpretando yo de esa situación? Tomando la filosofía estoica, que es una herramienta espectacular para esto, los estoicos te hacen como un Excel, columna A y columna B. En la columna A estoy yo y todo lo que yo puedo controlar en mi vida, y en la columna B está lo de los otros, lo que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar que la jefa entre o no entre. En principio yo no puedo controlar que la persona me caiga bien o no energéticamente. Pero, como decía William James, uno de los padres de la psicología norteamericana, para que las cosas cambien es uno el que tiene que cambiar, y para que mejore es lo mismo. O sea, si yo no cambio el intérprete que estoy siendo de esa persona que por alguna razón a mí me altera el organismo,
estoy condenado a seguir en esa situación, porque el otro ni siquiera sabe lo que me está pasando a mí. Si yo quisiera, porque tuve una discusión con esa persona, o lo que fuese, o creo que esa persona tiene una necesidad conmigo, es importante abrir una conversación con esa persona para sacarte dudas. A lo largo de mis más de 20 años como consultor y coach con CEOs y demás, en 20 países, no te imaginas la cantidad de veces que las situaciones se arreglaron en 3 minutos y medio teniendo una conversación. Claro. Porque los dos se estaban manejando sobre una duna de inferencias. Y claro, después terminaron creando relaciones muy buenas. Lo que pasa es que al ser humano, como no estamos entrenados para tener conversaciones complejas, nos cuesta muchísimo poder afrontar, no enfrentar, sino afrontar una situación que antes que hablar con el otro, pasa por todos los miedos, los pruritos, el ego, todas las situaciones que tienen que ver conmigo mismo. No, porque si yo le voy a hablar me siento débil, porque si yo le voy a decir esto quiere decir que ella tiene razón y yo no. Todas las cosas que tienen que ver con mi propia interpretación de mí mismo. El otro, fíjate, me estoy expresando desde la inferencia y la expectativa y todavía con el otro no hablé. claro. Ese es uno de los trabajos más fuertes que te hace un coach, un psicólogo o cualquier persona que te ayuda a que vos puedas resolver esas situaciones con vos mismo. Esto como primera medida, tomar los principales agentes que reconozco como estresores y trabajar de a uno, de a poquito, la reinterpretación de esa situación. Tema número 2, y esta para usarla en el momento, hasta cuando haces la listita, la respiración. Hay la respiración, la famosa 4-6-8, que es inspirar por nariz en 4, contando hasta 4, retener contando hasta 6 y exhalar también por nariz contando hasta 8. Esto se utiliza mucho en higiene del sueño para poder conciliar el sueño, repitiéndola 10 o 12 veces esta respiración. El aire, cuando lo inspiro por nariz, tengo que tener la sensación de que se me infla la panza, porque es como la respiración de los cantantes, es diafragmática, tiene que ir a la base de los pulmones. 4, 6, 8 es muy fácil de recordar. Después, hacer actividad física es fundamental. La actividad física es como, ¿te acordás de la viejísima colita rutera que le poníamos a los coches en la década del 70, 80? Bueno, la actividad física es nuestra colita rutera. Que hace muchos años en una empresa llegamos a sacar, cuando existían las fotocopiadoras gigantes, no fotocopiadoras, en una salita, pusimos una bolsa de las de los gimnasios de box. Terminó con una agenda que todo el mundo pedía ahora. Sí, podías entrar ahí y hacer lo que quisieras. Vos no te imaginás los gritos que se escuchaban, vos y la bolsa solo, pero no te imaginás cómo disminuyeron las ausencias. Mira. Porque, claro, porque lo descargaban en el momento, ¿entendés? En vez de pegarle a un empleado, pegarle a un jefe o a un proveedor y le daban a la bolsa. Con lo cual, la actividad física es esencial para poder descargar. Pero tengamos en cuenta que si estoy diciendo para poder descargar, quiere decir que ya cargué. Claro. En la técnica, la siguiente que te voy a dar es la gestión de la expectativa. Los seres humanos vivimos nuestra vida parados en expectativas y emitiendo juicios todo el tiempo porque no sabemos vivir de otra manera y no podemos vivir de otra manera. El tema es que las expectativas en general no tienden a cumplirse controladas como a mí me gustaría que ocurriera. Y cuando esto no sucede como yo quiero, espero y necesito que suceda, lo que pasa inmediatamente del organismo humano es que primero me frustro, segundo me enfado, tercero me enojo, después paso a la ira y a la locura. Todo esto en algo que se llama escalera de inferencias, que en algunos el plano calentón lo recorre en 4 segundos y medio. El otro también, pero se lo guarda para adentro. El tema es que si yo tengo... a mí me avisaron que vos ibas a llamar para hacer esta nota. Suponete que pasó yo generé la expectativa, reservé mi hora para hacer la nota y ahora estamos haciéndola. Pero vamos a suponer que pasó cualquier cosa que yo desconozco, que no me pudiste llamar, se cortó la luz en la radio, lo que sea, y vos no me llamás. Y yo empiezo a maquinarme, qué informales, qué bárbaro, cómo no me llaman, qué se creen que mi tiempo no vale, qué sé yo. Yo hoy que estoy entrenado digo, bueno, si no me llamaron por algo será, ya me llamarán, y si no mi vida sigue, no pasa nada, ¿entendés? Antes, hace años, sí que me calentaba,
Hoy desarrollé, por ejemplo, el tema este de la respiración, lo hago en los semáforos. Yo siempre fui un gateo calentón toda mi vida, pero hoy en día no me enganchás en una pelea en la calle ni loco. Me escapo, no me escapo de la pelea, porque yo antes creía eso, creía que tenía que ser el macho americano, agarrando trompadas en la calle para demostrar mi hombría, y hoy me demuestro a mí mismo mi hombría en la capacidad de gestionar mi forma de afrontar una situación que seguro termina mal, porque no hay forma de ganar una pelea, y me escapo de la situación. Y a las 4 cuadras paro y estoy riéndome de mí mismo y felicitándome porque fui capaz, una vez más, de afrontar una situación que yo ya sé cuáles son las consecuencias que podría haber tenido. Claro. Y todo para qué, para demostrarle que al universo que yo estoy guapo, no, hay que ser mucho más guapo para hacer lo que estoy haciendo ahora que para bajarme, agarrarme casos con alguno. Sí, totalmente. Bueno, Luis, así que estas son las condiciones más importantes. Te digo, el mecanismo de la respiración para el momento es extraordinario. Y para las personas que son muy reactivas y que en algunos momentos entran en algo parecido a un ataque de pánico y demás, que utilizan la respiración táctica, que es la que usan todas las fuerzas armadas de élite en el mundo, que es inspiración muy rápida por nariz y exhalación brutal por la boca, 4 o 6 veces. Eso te saca del ataque de pánico y del ataque de furia. Buenísimo. Luis, espectacular, muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo, seguimos en contacto, gracias a vos. Bien, hablamos con Luis Verdiñas, experto en gestión de estrés, inteligencia emocional y neurocomunicación intergeneracional. Ya seguimos en Cosas que Pasan.